Bien, buenas tardes. Esta segunda parte del curso la vamos a llevar a cabo a base de presentaciones cortas, entre 12 y 15 minutos, para que puedan viajar en la red y no tengamos problema. Van a estar estructuradas y se las voy a enumerar desde el 1 hasta el 20 y tantos para ir desarrollando cada uno de los temas. Hoy en particular vamos a hablar acerca de la ubicación de los elementos de transición en la tabla periódica, no porque no sepamos dónde están, sino para poder tener un antecedente y sobre todo una clarificación de por qué son elementos de transición. Para poder desarrollar el tema general de esta segunda parte del curso, vamos a hablar de las características de los elementos del bloque D, sus tendencias, así como lo hicimos con elementos del bloque S. Vamos a identificar características de unión, estructura y propiedades de compuestos de coordinación o compuestos complejos, que de aquí en adelante vamos a utilizar indistintamente esas dos acepciones para hablar de la química de coordinación, de los compuestos de coordinación. Y una vez que identifiquemos esas propiedades y características estructurales, vamos a tener oportunidad de ver cuáles son los usos actuales y cómo podemos proyectar esos usos más adelante. En función de eso, nosotros tenemos en este primer tema una serie de situaciones que necesitamos desarrollar. Esa ubicación histórica, la ubicación actual por configuración electrónica. Vamos a hacer hincapié en dos familias o grupos de estos elementos del bloque D y vamos también a definir a los elementos de transición interna. Bien, dentro de lo que es esta primera parte, les presento una tabla periódica de las muchas que hay, pero esta tiene la particularidad de que si vemos aquí, en lugar de tener al lantano y al actinio, los tenemos ubicados acá. Nosotros recordamos que estamos hablando de elementos del bloque principal cuando consideramos a estos elementos alcalinos y alcalinoterrios y a todos los elementos del bloque P. Sobre ellos ya hemos trabajado. Cuando se empezó a estructurar la tabla periódica en términos de ir acomodando los elementos por propiedades físicas, peso sobre todo, y propiedades químicas, se conocían ya y desde la antigüedad muchos elementos, algunos como cobre, plata, oro, hierro, y cómo ubicarlos. El caso de la plata, por ejemplo, ¿sí? Se veía que tenía un estado de valencia o de oxidación 1, entonces se colocaba entre su número atómico 47, se colocaba entre lo que es el rubidio 37 y el cesio 55, por esa similitud en cuanto a estado de oxidación o de valencia 1, aunque sabemos que, claro, la reactividad de estos es mucho mayor. Pero en el momento en que se siguieron descubriendo estos elementos y estudiando sus propiedades físicas y químicas, entonces se empezaron a estructurar estas series. ¿Y cómo llamarlas o cómo identificarlas? Si ya teníamos el conocimiento de los elementos del bloque principal y vemos que, por ejemplo, en el primer periodo pasamos sin problema de un bloque, ¿sí?, con el número atómico 1 al número atómico 2. Cuando vamos al segundo periodo tenemos nosotros el elemento 3, el 4 y sin problemas pasamos nosotros al siguiente bloque que es el 5, así hasta completar el llenado de 6 electrones de los orbitales 2p. En el tercer periodo tenemos nosotros el 11, el 12 y también pasamos nosotros al otro bloque, al bloque P con el 13 y así hasta llegar nosotros al 18 que es el argón. En el cuarto periodo tenemos nosotros al elemento 19 y al 20. Si aquí pasábamos del 4 al 5, del 12 al 13, pues nosotros esperaríamos que del 20 pasáramos al 21, pero no, tenemos aquí el elemento 31 que es el galio. ¿Por qué? Porque viene antes del galio el llenado del primer grupo de orbitales D, los 3D, para con 10 electrones llenar toda la configuración electrónica desde escandio hasta zinc. Entonces ya sabemos que para pasar de este bloque a este bloque pues tenemos que aumentar 10
números más, que son los 10 elementos que están ubicados aquí. Por lo tanto, en el quinto periodo tenemos al rubidio 37, 38, ya sabemos que no va a estar aquí el 39 sino el 49, porque efectivamente en el orbital 4D se está llenando ese orbital con los elementos de la segunda serie de transición. Termina este quinto periodo con el xenón y vamos nosotros al sexto. El cesio, en donde estamos hablando del 55, 56, y decimos 10 más 57, pues aquí está el 67. No, está el 81. Porque entonces se está llenando también el tercer periodo de los elementos de transición, bueno, tercer familia de los elementos de transición, pero en lugar de pasar de aquí a acá directamente, ahora con el llenado de estos elementos estamos pasando de aquí a acá a través de una transición. Cuando nosotros entonces estamos en el sexto periodo, para pasar de aquí a acá, no solamente estamos llenando esta serie, que es una serie de transición, sino también se llena esta primer familia, ¿sí? O este primer grupo de elementos, que es la transición de la transición. Entonces es la transición interna. De tal manera que entonces son 10 más 14 y entonces tenemos nosotros el elemento 81. Cuando nosotros estamos en el séptimo periodo, sucede lo mismo entonces. Tenemos nosotros a los elementos ya francio, radio, y en lugar de solamente sumar 10 elementos más, tenemos 10 más 14 y entonces estamos hablando nosotros del elemento 113, los 14 de la segunda serie de transición interna. ¿Por qué ubicar nosotros entonces? Bueno, esa fue la razón histórica, ¿por qué llamarles de transición y de transición interna? ¿Por qué ubicar entonces a dos familias en particular sobre las que quisiera hacer hincapié en esta primera ocasión? Al lantano y al actinio. Por configuración electrónica nosotros sabemos que ahora conocemos a los elementos como elementos del bloque S, ¿sí? Con un electrón en su último orbital S, con dos electrones en su último orbital S y con electrones 1, 2, 3 hasta 6 en los orbitales P correspondientes. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Se está llenando 3D con 1, 2 hasta llegar a D10, 4D, 5D, y aquí empieza el llenado de 4F. Si nosotros consideramos al lantano, realmente el lantano debe estar colocado por configuración electrónica aquí en este espacio. ¿Por qué entonces en algunas tablas, y a propósito traje esta para saber que está ubicado aquí? Porque escandio, itrio y lantano son elementos que tienen un comportamiento químico muy particular, ¿sí? Y que se asemeja mucho al comportamiento químico que van a tener estos elementos de la primera serie de transición interna. Realmente el llenado de configuración electrónica 4F empieza aquí en el serio, pero a estos elementos no les llamamos los séridos. De aquí a acá son 14 elementos, 15 con el lantano. Les llamamos nosotros los lantánidos porque estamos considerando al lantano como que va a ser ese prototipo de comportamiento de todos estos elementos. Igual sucede con el actinio. El actinio debe estar colocado por configuración electrónica aquí, iniciando la cuarta serie de transición. Pero nosotros lo colocamos aquí porque ahora el comportamiento de escandio, itrio, lantano y actinio es un prototipo o un antecedente de cómo se van a comportar también químicamente estos elementos de la segunda serie de transición interna. Igual, estos elementos no se llaman los tóridos, que es aquí donde empieza la serie. De aquí hacia acá tenemos 14, 15 con el actinio, pero el actinio va colocado aquí por configuración electrónica. Otro caso particular que necesitamos ver es el de la familia de zinc, cadmio y mercurio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos de química de coordinación, vamos a tener la posibilidad de ver
que los compuestos de coordinación o complejos se distinguen en su mayoría por dos propiedades. Una es la presencia de color y la otra de paramagnetismo. Claro que hay compuestos de coordinación o complejos que son diamagnéticos, pero muchos de ellos presentan paramagnetismo. Y sabemos que para que se presente el paramagnetismo debe haber electrones desapareados. Si nosotros consideramos la configuración electrónica de lo que es el zinc, por ejemplo, estamos hablando de una configuración 4s2 3d10, claro, con el kernel correspondiente de argón. El zinc, cadmio y mercurio químicamente tienen un estado de oxidación muy característico, que es el 2, cuando pierden electrones, de tal manera que nosotros, si consideramos al zinc más 2, ahora la configuración electrónica de este elemento va a ser 4s0 3d10. Bajo esta configuración electrónica, el orbital D sigue lleno, y entonces va eso a ocasionar, y lo vamos a ver más adelante, que la posibilidad de que los compuestos de coordinación de zinc 0 o zinc 2 no presenten color, pero además no presentan propiedades paramagnéticas. Insisto, hay compuestos de coordinación que sí son diamagnéticos. Este va a ser diamagnético pero sin color, de tal manera que entonces zinc, cadmio y mercurio no los vamos a considerar como elementos de transición. Los elementos son elementos del bloque D, pero los elementos de transición para nosotros por definición van a ser de aquí hasta cobre, plata y oro. Estos son de transición, claro, pero los estudiamos un poco aparte por ser antecedentes de comportamiento químico de primera y segunda serie de transición interna. Otro caso que les quiero mencionar es el de cobre, plata y oro. Vamos a ver nosotros más adelante que cobre, por ejemplo, en su estado basal tiene un electrón en S y 10 electrones en 3D. Bajo ese supuesto, también tendríamos nosotros completo el orbital 3D con 10 electrones. Y los compuestos de cobre, si se presentan en estado de oxidación 0, pues ni presentarán color ni son de propiedades paramagnéticas. Pero cobre puede presentar un estado de oxidación 2 también. Y entonces pierde un electrón de D, queda con D9, igual que sucede a lo mejor con oro en estado de oxidación 3, y al no tener completos sus orbitales 3D, 4D y 5D, entonces son compuestos de coordinación o complejos que van a presentar color y propiedades paramagnéticas. Por eso, aun cuando en el estado basal estos elementos presenten llenos orbital D, en alguno de los estados de oxidación no lo van a presentar completo. Esto nos lleva entonces a una definición de los elementos de transición. Son aquellos que en su estado basal o en alguno de sus estados de oxidación presentan incompleto un orbital D, 3D, 4D, 5D. ¿Y qué decimos de los elementos de transición interna? Por extensión, también vamos nosotros a dar una definición. Son aquellos elementos que en su estado basal o en cualquiera de sus estados de oxidación presentan un orbital F incompleto. Bien, esta es la primera parte, el primer tema que quisiéramos abordar. Vamos a continuar en la siguiente presentación con otro tema.